Dios bendiga, Dios le guarde. Soy el evangelista Miguel Montero. Para mí es un placer estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy traigo un mensaje poderoso. Muchas bendiciones a cada una de esas personas. Disculpen la tardanza, que no he estado subiendo contenido porque estaba un poco malo de salud. Pero gracias al poder del Espíritu Santo, gracias a Jesús, estamos totalmente súper bien, gracias a Dios. Y hoy traigo un tema poderoso que sé que será edificante para tu vida. Sé que va a elevarte, sé que va a ayudarte. Y hoy el tema es la diferencia de una liberación en público y una liberación en privado. ¿Cuál es la diferencia? Muchas personas han estado preguntando esto. ¿Cuál es la diferencia de una ministración en público y una en privado? Dios le bendiga. Así que quiero que le dé a me gusta, quiero que comparte esta transmisión, para que así pueda llegarle a muchas personas y pueda hacerle de gran edificación. Y quiero que me acompañen en el libro de Mateo. Quiero que vayamos a Mateo, en el nombre de Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 16. Quise enfocarme en este texto. Por ser palabra de Dios, se leen en el nombre poderoso de Jesús. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Amén. Quise enfocar en este texto. Allí nos relata la palabra que Jesús le trajeron muchos endemoniados. Es decir, Jesús tenía una administración allí en público donde toda la multitud siempre estaba a la expectativa. Pero hay algo, un punto importante. Nunca la palabra registra de que Jesús ministró en privado. Siempre era en público, donde la multitud allí lo veía, donde la multitud allí lo seguía. Pero tampoco podemos quitar el punto de que Jesús ministró en privado. Aunque la palabra no lo registre, hubieron muchísimas cosas que Jesús hizo que no se registró en las Escrituras. Me explico. Por eso le traje el tema, la diferencia de una administración, de una liberación en público y una en privado. Hoy en día, ¿qué sucede? Hoy en día vemos muchos grandes hombres de Dios que Dios lo usa a una manera extraordinaria. Y vemos que en público a ciertas personas, ciertos creyentes, los suelta ciertos espíritus. Como tanto puede ser que lo suelte en público ese demonio que le está haciendo la guerra, ese demonio mayor. Todo depende del nivel de unción, el nivel espiritual que porte aquel hombre de Dios. Hay demonios que en público solo hacen como que fingen, pero se esconden en el cuerpo y le hacen creer al hombre de Dios de que se fueron del cuerpo. Si el hombre de Dios no tiene el discernimiento para discernir de que ese espíritu se fue o está ahí, nunca podrá saber si esa persona fue libre o está ahí. Por eso vemos personas que en público, cuando se le ministra liberación, hay personas que el demonio se les manifiesta, pero siguen con el mismo problema. Eso da a entender de que el espíritu se ha escondido en el cuerpo, que solo fingió de que se fue. Por eso, yo he visto siempre grandes hombres de Dios que respeto y admiro mucho, como Juan Carlos Harrigan, el profeta Steve Joshua, que sé que está en un buen lugar. Gran hombre de Dios. Cuando estos hombres, yo presenciaba sus hazañas en estadios, que ministraban liberación, habían personas que eran libres del espíritu
fuerte que ataba ese cuerpo. ¿Y cómo uno se daba cuenta de que era libre de ese espíritu? Porque a nuestro ministerio llegaron personas y llegan cientos de personas que fueron ministradas por esos hombres de Dios, pero salieron esos espíritus. Ese espíritu que la agobiaba ahí en ese instante se manifestó en ese lugar. Pero vemos que cuando llegan a nuestro ministerio, que es un ministerio que tanto como se ministra en público, también en privado. Todavía no quiero llegar a ese punto de la administración en privado. Estoy en la administración en público. ¿Qué sucede? Cuando esas personas llegan, a mí me oró el profeta Stevie Joshua, a mí me oró Harrigan. Son personas que han sido liberadas por ese espíritu, pero hay más espíritu porque se le manifiestan más. ¿Y qué sucede? Para un demonio, una jerarquía, soltar una persona en público, el nivel del profeta o el nivel de unción tiene que ser un nivel alto, porque los demonios suelen hacer mucha resistencia en los cuerpos y les gusta mucho ocultarse. Por eso cuando oramos en privado podemos tener una guerra en directo. La guerra en privado no es la misma que en público. En privado podemos conocer cómo operan los demonios más, cómo se mueven los demonios. Podemos conocer más cosas profundas de ellos. Ahora quiero tocarle el punto en privado. ¿Qué sucede? Cuando llegan estas personas al ministerio de liberación, que grande hombre de Dios, no quitándole mérito, que grande hombre de Dios, libertan a esa persona de cierto espíritu y son libres, pero quedan algunos más. Usted dirá, pero Jesús cuando libertaba, se iban todos. Aquí hay un punto importante. Nadie tenía el nivel de Jesús y nadie aquí en la tierra puede alcanzar el nivel de Jesús, el nivel espiritual de Jesús. Y tú dirás, varón, ¿cómo así si somos llamados a hacer cosas mayores? Cuando el texto dice, en mi nombre harán cosas mayores, fíjense que Jesús pone un paréntesis y dice, porque yo voy al Padre. Es decir, Jesús no está hablando de que harán maravillas más grandes que Él. No. Jesús está hablando porque yo voy al Padre. Jesús se está refiriendo a cantidad. Harán más milagros que yo. Harán cosas mayores que yo. Más sanidades que yo. Se está refiriendo a cantidad. Porque por eso Él hace paréntesis. Porque voy al Padre. Si voy al Padre ya no puedo seguir en la tierra haciendo aún milagros. Haciendo aún sanidad. Pero pone otro punto importante. En mi nombre. Es decir, que nunca alcanzaremos el nivel espiritual. ¿Y qué milagro más grande? De que un hombre diga, voy a morir, pero voy a resucitar al tercer día. No hay milagro más grande que ese. No hay señal más grande que esa. ¡Wow! Dios. Oh, Dios mío, puedo sentir la presencia de Dios. Es que no hay milagro más grande que ese. No hay una señal más grande que esa. Aún todavía no he escuchado ni he visto un hombre poder caminar sobre las aguas. Es decir, que Jesús se está refiriendo a cantidad. Jesús se está refiriendo a que haremos cosas mayores en cantidades más que Él. Harán más sanidades que yo, porque mi tiempo aquí en la tierra es corto. Yo vine a cumplir una asignación. Pero quise reflejarle eso porque quizá hay muchos que digan, wow, varón, pero ¿cómo es de que Jesús, de que no podemos libertar a una persona de todos los demonios? Dios lo hace como Él quiere. Recuerden que nosotros no somos los que libertamos, sino el Espíritu de Dios, sino Dios. Él es quien hace la cosa y Él hace como Él quiere. Si a Él le place libertar una alma en un día, Él lo puede hacer. Pero también conlleva largo tiempo por el nivel de atadura que tenga esa persona.
por el nivel que haya hecho esa persona, de las puertas que haya abierto, que ciertos demonios tengan legalidad y Dios quiera darle un mensaje a esa persona. Por eso es que hay una diferencia entre liberación en público y en privado. Por eso los exorcistas desde la antigüedad se enfocaban en las liberaciones en privado. La palabra exorcismo lo que tiene como significado es echar fuera. Muchas personas malinterpretan esa palabra exorcismo por los ritos que hacen los exorcistas, sea como el simbolismo, como echen fuera el demonio. A ellos tampoco se les puede quitar méritos, porque ellos hacen eso bajo el poder de Dios, bajo la guianza del Espíritu. No quiero abundar mucho en ese tema, pero los exorcistas siempre ministran en privado. La oración en privado es la manera de tú darte cuenta, o uno darse cuenta que una persona es totalmente libre. Aparte de que Dios le revele por el discernimiento espiritual, pero allí en privado, en sesiones, uno puede darse cuenta cuando ya una persona es totalmente libre a través de la oración, orando en el nombre de Jesús, expulsando en el nombre poderoso de Jesús. Por eso traigo una referencia, porque muchas personas, como le dije hace unos minutos, han venido al ministerio que le ha orado el pastor Harrigan, un hombre tremendo de Dios, que espero que Dios lo siga bendiciendo. El profeta Stevie Joshua, que fue un hombre terrible, que muchas personas de esas han venido a este ministerio y fueron libres de ese espíritu ahí en esa ocasión que se manifestó, pero quedaron más espíritus que aún siguieron haciéndole la guerra. Por eso hay dos diferencias de las ministraciones en público y en privado. Esto es un ministerio, el ministerio del apóstol Olbert Gualdarramo, de liberación. Yo soy uno de sus discípulos, ya muchos de ustedes me conocen. Y nosotros nos enfocamos tanto como en las liberaciones en público, pero más en privado. Y por eso podemos dominar este campo demoníaco, este campo espiritual aún más, porque en la intimidad, allí en lo oculto donde nadie no te ve, en el privado, allí puede alcanzar una capacidad mayor. Aún puede alcanzar cosas extraordinarias. Por eso a nosotros como ministerio no nos sorprende ver personas levitando en el aire, porque ya hemos vivido esa experiencia, que solo en privado pueden manifestarse. No, para nosotros no nos sorprende si una persona endemoniada empieza a caminar sobre las paredes, porque allí hemos visto todo tipo de casos. Hemos visto demonios andar sobre las paredes, pegarse en las paredes, poder levitar. Pero créame que el poder de Dios es tan sobrenatural que ningún espíritu puede contenerse al poder del nombre que es sobre todo nombre, al poder del nombre poderoso de Jesús. Por eso mi enfoque en traer este video fue diferenciar los dos tipos de liberación. Como les decía, quizás la Biblia no registra de que Jesús ministró en privado. Quizás Jesús no tenía el placer, porque entendía quién era Él. Entendía cuál era su diseño. Por eso siempre le digo, como dije en varios minutos, nadie podrá alcanzar el nivel de Jesús. Nadie podrá tener el nivel de autoridad de Jesús. En una ocasión, quizá ustedes digan, pero el apóstol Pablo dijo que seamos imitadores de Él como Él de Cristo. Quizá tú digas, wow, pero
La palabra a mí me manda que imitemos a Jesús, que seamos como Él. Pero hay un punto importante, que tu conciencia siempre entienda que en lo que debemos de imitar a Dios, en lo que debemos de imitar a Jesús, el apóstol Pablo no se refería a que hagamos cosas más grandes que Jesús, a que resucitemos como Jesús resucitó al tercer día, no. Él no se refería a eso. Él se refería, seamos imitadores de Cristo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿A qué se está refiriendo allí? Se está refiriendo a muchas cosas que Jesús hacía correctamente, a cómo Jesús caminaba, a cómo Jesús andaba, los frutos que Jesús mostraba, la misericordia que Jesús mostraba. Es allí lo que Pablo está mostrando. Pablo se está refiriendo a cómo Jesús caminó delante de los hombres. Pero muchas personas quieren tomar el texto y que por la sanidad, que por los milagros, que por las señales, que por los prodigios. No es tan solo en eso que hay que imitar a Jesús, sino en las cosas buenas que Jesús hizo en sus hazañas, en su caminar, en su diario vivir, en su diario manejar, en la misericordia. Hoy Dios quiere levantar personas que tengan misericordia del otro, que reflejen el amor que reflejaba Jesús. Que si alguien te ve arrastrándote en el piso, diga, yo creo de que tú te puedes levantar, yo creo de que tú puedes crecer, yo creo de que tú puedes expandirte, porque Jesús te hizo libre. Amán soroboseta y macanda. Puedo sentir la presencia del Espíritu. Dios nos llamó a restaurar. Dios nos llamó a levantar. Hoy en día vemos muchos grandes hombres de Dios que solo se levantan para maltratar la vida de las almas. En un proceso fuerte de mi vida, que yo me vi en medio de la muerte, Dios allí me mostró su amor. Dios allí me mostró su misericordia. Donde yo era digno de muerte, aún Dios me mostró su amor, así como lo ha mostrado por muchos de ustedes. Así que yo creo de que tú puedes levantarte. Solo es humillarte, solo es confesar. Y verás que totalmente Dios te hará libre de toda cadena, de toda raíz de pecado. Así que espero que este video les sea de gran bendición, que tú lo compartas, que tú se lo lleves a alguien que necesita una palabra edificante. Así que le deseo mucha bendición a cada uno de los que nos siguen por medio de esta plataforma. Y le deseo éxito a cada uno de ustedes. Así que hoy pueden entender la diferencia de la liberación en público y la diferencia de la liberación en privado. Así que ustedes, cuando algunos no han tenido la experiencia quizá de una liberación en privado, quizá cuando la tengan verán y entenderán aún mayor a lo que yo me estoy refiriendo. Porque hay muchos niveles espirituales. Hay muchos códigos espirituales que en una administración en privado debemos de activar. Cosas que no a todo el mundo Dios le ha revelado. Nosotros en la misericordia de Dios le damos gracias, porque Dios le ha placido en su misericordia revelarle a este ministerio ciertos códigos, que cuando uno aplique esos códigos en privado, podemos ver resultados en la vida del creyente. Así que yo les deseo muchas bendiciones. Dios le guarde. Para mí es un placer traerle esta enseñanza. Dios le bendiga a cada uno de ustedes.